Ok, esto cumple como parte de la entrega de la tarea 6, que nos dice elaborar un algoritmo en cualquier lenguaje de programación, ya sea MATLAB, Java, RStudio, etc. Tomando en este caso, pues MATLAB. Nos dice la instrucción que debemos resolver el problema propuesto, ya sea en arreglo en serie para ambos lados, arreglo en serie paralelo en ambos lados, despreciando la viscosidad, otro igual, pero ahora sí tomando en cuenta la viscosidad y seleccionando en este caso cualquier arreglo que debemos de seguir. Ok, ahora lo que nos dice el problema propuesto es, tenemos 6.330 libras de tolueno que se enfrían de 160 a 100 Fahrenheit, calentando acetato de amilo de 90 a 100 Fahrenheit, usando horquillas de 15 pies. Los intercambiadores son de 2 por 1 un cuarto Plug IPS, permitiendo una caída de presión de 10 libras sobre Plug cuadrado y un factor de obstrucción mínimo del 0.04. Nos pregunta, ¿cuántas horquillas se requieren? ¿Cómo deben arreglarse? ¿Y cuál es el factor final de obstrucción? Ok, en este caso, como ya se mencionó, utilizaremos MATLAB. Como podemos apreciar aquí al inicio, tenemos la misma instrucción. Y ahora teniendo también, suponiendo que el tubo es de 2 por 1 un cuarto, fijamos los diámetros internos y externos, que estos los vamos sacando de nuestro libro. Ahora, tenemos los datos del intercambiador. Esto ya sería parte del programa donde al momento de ejecutarlo nos pediría la longitud inicial, el factor basura, así como los datos del fluido caliente y del fluido frío, calculando la temperatura media y pidiendo respectivamente los CPs. Tenemos más operaciones que son la Q, el flujo de este caso que sería el fluido frío, la media logarítmica de temperatura. Ahora tenemos la función disp, la cual nos dice que es seleccionar cualquiera de los dos casos que queremos, que en el caso uno sería frío en el tubo, caliente en el ánulo, o la opción 2 que sería caliente en el tubo, frío en el ánulo. Para este caso tenemos pues la función switch y case uno y case 2 que en este caso el case uno sería frío en el tubo y caliente en el ánulo, mientras que el case 2 sería caliente en el tubo y frío en el ánulo, o sea, lo opuesto, como nos va pidiendo el problema que tiene que ser para ambos casos. Ya dependiendo el caso que tomemos o la decisión que tomemos, en este caso seguiremos frío en el tubo, caliente en el ánulo, pues empezamos con los balances del lado tubo, que sería en este caso el líquido frío, donde nos pide el área, el gasto, donde estamos diciendo o indicando la temperatura media a la cual se va a calcular la conductividad térmica y la viscosidad. Y aquí presentándonos los datos con el Fprint para irnos guiando más que nada. Ahora tenemos los balances del lado ánulo, que igual serían el área, el gasto, la conductividad térmica, la viscosidad, y presentando igual los datos para irnos guiando. Ahora tenemos el cálculo de los coeficientes totales, lo cual serían el UC, UD, el área, perdón, el factor basura que nos presenta, la longitud, el número de horquillas, y ahora ahí tenemos que evaluar a partir del número de horquillas que nos presenta el problema, darlo a la mejor solución o el mejor arreglo que sería. Ya de ahí seguimos calculando la longitud real, el área real, UD, eh, el RDR. Ya de ahí volvemos a hacer los balances de caída de presión para cada caso, que sería ahora en el lado tubo, y más abajo tendríamos el lado ánulo. Pues ya estas fórmulas son presentadas en un PDF que el maestro nos compartió. Se los voy a poner de este lado para que nos vayamos guiando un poco. Y de igual forma tenemos esto, ¿no? Y esto se hace con el fin de obtener el análisis de la caída de presión para ambos casos. Como nos presentó el problema, no se permiten más de 10. Y pues de este lado tendríamos en el caso 2 que sería pues más que nada el balance de caliente en el tubo, frío en el ánulo, pues sería lo mismo, nada más que ideando las ecuaciones para ese, ese arreglo. Y tenemos otra opción que es el otherwise, que este sería en dado caso, como mencionamos que solo tenemos opción uno y opción 2 que son los únicos dos arreglos que estamos manejando. Si alguien pondría la opción 3 pues sería incorrecto y te arrojaría opción no válida. Ahora vamos a correr el programa y ahora nos pide ingresa la longitud. Para esto tenemos que tener muy claro los datos que nos presentó el problema, lo cual nos dice que el flujo del fluido caliente serían 6.330, la temperatura 1 caliente sería 160, mientras la temperatura 2 sería 100. Tenían también la temperatura 1 fría, que sería de 90, y la 2 que sería de 100 en Fahrenheit. Pues los diámetros de la tubería, que permite una caída de presión de 10. Teniendo estos datos, pues vamos a correr el programa
que sería, ingresa la longitud, que en este caso sería 15, ingresa el valor de obstrucción mínimo que nos presentó el problema, que sería de 0.004, y ahora ingresa el valor de la temperatura 1, y como nos lo presenta ahí, datos del fluido caliente, que en este caso sería el tolueno, y este sería de 160. Ahora tendremos el valor de la temperatura 2, que este sería de 100. Ahora ingrese el valor del flujo del tolueno, que como si bien recordamos sería de 6.330. Ahora los datos del fluido frío, acetato de amilo, ingresa el valor de la temperatura 1. La temperatura 1, como ya sabíamos, era de 90, mientras que la temperatura 2 es de 100. Ahora algo muy importante, con las temperaturas medias obtener el CP, la temperatura media caliente es de 130, ahora ingresa el valor del CP. Para la obtención de los valores del CP, nos vamos a este lado del libro y pues aquí fijamos la temperatura media a la que tenemos, buscamos aquí nuestro compuesto, seleccionamos, fijamos una línea y el CP que nos dé es el CP que vamos a poner. Volviendo al programa, el CP del tolueno, que es el caliente, sería de 0.44, mientras que de el líquido frío sería de 0.48. Ahora nos dice pues, la función, ¿qué queremos hacer? ¿Seguir frío en el tubo o caliente en el ánulo o caliente en el tubo, frío en el ánulo? En este caso, vamos a seguir la opción 2, que sería caliente en el tubo, frío en el ánulo. Y ahora, cálculos del lado tubo. La temperatura caliente es de 130, calcular la viscosidad y conductividad térmica. Tanto para la viscosidad y conductividad térmica tenemos que volvernos a ir al libro, que sería de este lado. Aquí tendríamos la conductividad térmica de líquidos, que en este caso ya los tengo marcados, que sería del acetato de amilo, que sería 0.083, mientras que del tolueno tendríamos que interpolar. Pero esos datos ya los tenemos simplemente para irlos ingresando. Ahora, la conductividad, sí, el valor de la conductividad del fluido caliente, que en este caso sería el tolueno, sería de 0.0849. Estos datos ya fueron interpolados. Mientras que ahora nos pide la viscosidad, que la viscosidad igual se va a sacar de este lado. Tenemos que buscar en nuestro plano las coordenadas de cada líquido en este caso, y simplemente marcaremos una línea. Lo que obtendremos aquí lo multiplicaremos por 2.42, perdón, y ese será el dato que debemos de ingresar, que en este caso sería de 1.0648. Y aquí nos va presentando los datos que va calculando, el área, el cálculo del gasto en el tubo, que está correcto, los cálculos de coeficientes de transferencia de calor, los cálculos del HIO referidos con el diámetro. Ahora nos pide la temperatura fría. Como ya les mostré, ya sabemos de dónde obtener los datos, que en este caso sería 0.083 y en el otro sería 1.669. Y aquí igual nos va presentando los cálculos que se van haciendo del lado ánulo con el fluido frío, o con el líquido frío, perdón. Y ahora cálculos de los coeficientes totales. Nos pide el factor basura de la tubería. En este caso igual ya lo tenemos marcado de este lado, que al ser una tubería de 2 por 1 1/4 se va a tomar el de menor, y sería de 1 1/4, que en este caso utilizaríamos esta columna, que sería 0.435, que va a ser el que vamos a ingresar. Sería 0.435. Ajá, nos calcula el UC, el UD, el cálculo del área, y ahora el número de horquillas. Ahora con esto tenemos que hacer un análisis. Sabiendo que el número de horquillas sería 4.46, en este caso vamos a decidir que el mejor arreglo, perdón, sería de 6. Nos calcula de igual forma la longitud real, el cálculo del área real, el nuevo UD y el RD. Y ahora nos dice, ingresa la gravedad específica del líquido caliente. Esto más que nada lo estamos haciendo ya para los balances de caída de presión, como se muestra de ese lado. Ahora pues, nos vamos de este lado. Y aquí ya tengo igual marcado la gravedad específica tanto del acetato de amilo como por la parte inferior del tolueno. Ahora aquí nos pide la gravedad específica del líquido caliente en el tubo. Que ok, en este caso sería 0.87 y el frío en el ánulo sería 0.88. Y ya obtenemos los resultados finales. ¿Qué es lo que nos dice? Que se obtendría una caída de presión, mientras que del lado tubo se cumpliría la condición que no pasaría de 10, que sería 2.13, pero mientras que en el lado ánulo no se cumpliría, ya que la caída de presión sería de 304.27. Y esto sería todo por el programa presentado.
Gracias.